Buenas noches para todos. Y yo soy Ana Elsie Vargas. Voy a dar el tema capítulo 1 de Bereshit o Génesis, versículo 26. Pero primero vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta noche. Entonces, Padre Celestial, en esta preciosa noche te damos muchas gracias porque nos has prestado la vida, nos has permitido estar en este tiempo, en esta reunión, Señor. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Háblanos a cada uno de nosotros, especialmente a mí, Señor. Háblanos con esta verdad, con esta palabra, precioso Dios. Háblanos a cada uno de nosotros y que seas tú hablando, y que no sea yo, Señor, sino seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y que yo pueda tener el control también de estos nervios que tengo, Señor, que tú manejes mi vida en esta noche, Señor. Papito Dios, es mi primer vez y te pido que me ayudes, porque sin tu ayuda yo no sería nada ni nadie en esta tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, por este grupo que está aquí reunido, Señor, y que esta palabra entre a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre Celestial. Y que si habían dudas sobre este tema, sean aclaradas, que seas tú aclarando todos los dogmas y todas las cosas hermosas que tú haces para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por todos los que estamos reunidos en esta noche. Y entregamos todo en tus manos, Señor, que todo salga bien conforme a tu preciosa voluntad. Y entonces empezamos con el capítulo 1 del versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Entonces investigué en Strong, Dios, en Strong sería H430, el original que está aquí escrito, y la palabra sería Elohim. Y hagamos en Strong H6213, el original, y palabra asa, edificar. Pues tiene más, sino que yo coloqué como las más especiales, asa o edificar. Hombre en Strong H119, el original, la palabra Adán, que Adán significa terrenal, o sea, hombre terrenal. La palabra de hombre sería Adán y Adán el terrenal, porque el otro Adán sería Yeshua. Entonces, voy a dar como un corto resumen. Cuando Dios dijo hagamos, y la Iglesia Católica sacó un dogma de hagamos, formó la Trinidad. El misterio de la Trinidad, como se le llama, que fue instituido como el dogma de fe a partir del Concilio de Nicea en el año 325 e incluido en el credo de Atanasio. Si no hemos leído el credo de Atanasio, hay que leerlo para que podamos entender de qué se trata la Trinidad. Incluso decretando que quien no crea en la Trinidad no puede ser parte de la Iglesia Católica Romana y por consiguiente pierde su salvación. Eso lo dijo San Atanasio en el credo, que él estipuló pues en el año 325. Esta fe es la católica. Esta fe, estamos hablando de la Iglesia Católica cuando sacó este credo. Dice, esta es la fe católica, quien no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse, según San Atanasio, ¿no? Pero si la Perdón, doctrina, Anael, sí, yo creo que por ahí hay algún error o si estoy equivocado me dicen.
pero el creo de Satanás, de San Atanasios o creo de Atanasio surgió por ahí del siglo V, o sea, en los 400, y el concilio de Nicea fue en el 325 después del Mesías. Entonces, creo que ahí sí necesitamos corregir porque no fue en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, de alguna manera, fue donde se discutió la divinidad de Yeshua, que si era hombre o si era Dios, y eh, seguramente en este año estamos hablando este, de algún otro concilio, que ahorita checo en qué concilio habrá sido, pero, pero no fue en el de Nicea, ¿eh? Nada más para comentar, pero sí, lo que dice el credo de San Atanasio es precisamente eso, ¿no? Que, que el que no crea en la Trinidad, pues está reprobado. Y eso, pues, es un dogma establecido por los hombres, ¿no? Entonces, nada más esa aclaración, Analcy, perdón. No, tranquilo, Rafa, sí, porque pues uno investiga, pero pues no, no como a profundidad, yo creo. No te preocupes, tú síguele. Pues, sí, investigar lo de el, el credo pues que creó San Atanasio en ese entonces, hay que investigarlo bien porque para poder salir de dudas de cómo fue que se creó la Trinidad de la Iglesia Católica. Entonces, y ahí ponen, pues, ponen esos requisitos de que si la persona que no creyera en la Iglesia Católica, entonces, pues, los consideraban como herejes, también los mataban porque los perseguían para matarlos porque tenían que creer en la Iglesia Católica. Y después de eso, entonces, después de eso vienen los apóstoles y dicen que ellos fueron antes de la Iglesia Católica. Los apóstoles fueron antes del judaísmo rabínico en el siglo XII, fueron antes, para confirmar que la Iglesia Católica no nació antes de los rabinos, no nació antes del Señor Yeshua, no nació. Entonces, y los apóstoles también dan su fe que la fe hebrea era mucho más pura y más cercana a la fe de los profetas y escritos de la Biblia original. Y los apóstoles fueron instruidos por el Mesías de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y la palabra que se hizo carne. Entonces, como vamos a hablar de la deidad del Mesías, de nuestro Mesías, ¿cierto? Entonces, vemos que los antiguos hebreos creían acerca de la deidad del Mesías en la carta de los hebreos en el capítulo 1, que ya lo pongo acá en el porque me queda un poquito complicado. Pues vamos a leerlo acá donde dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Y Dios ha hablado por su Hijo. Y dice así, Hebreos 1 del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando Dios dice que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a cuáles padres nos está hablando y a cuáles profetas? Entonces nos está hablando de que fueron los padres como Abraham, Isaac y Jacob, y a los profetas que estuvieron en ese entonces, como yo pienso que Moisés también fue profeta, entonces también Dios le habló
a los profetas como Moisés y todos los que vienen de allá para acá. Y el segundo versículo dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es el Hijo? El Señor Yeshua, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Señor en los postreros días, ahorita, hoy, nos está hablando por medio de su precioso Hijo Yeshua, quien es el heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, porque Dios hizo el universo por nuestro Señor Yeshua. El versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. El Señor Yeshua se sentó a la diestra de, de su majestad en las alturas, a la diestra del Padre Celestial. Hecho tanto superior a los ángeles, el Señor Yeshua fue superior a los ángeles, superior a todos, cuanto, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor Yeshua heredó más excelente nombre que todos los antepasados, que todos nosotros y que todas las cosas. Bien, entonces vamos a ver, entonces me queda como para pasarme la otra página. Entonces vamos a la imagen. Y la imagen, el Strong es H6754. El original, la palabra sería Selén, apariencia, figura e imagen. Y semejanza, el Strong sería H1823. El original, la palabra de Mood, apariencia, aspecto, figura, forma, imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios nos habla de la imagen, que fuimos creados a la imagen del Eterno, entonces vamos a leerlo acá perdón, primero vamos a leer lo de el hombre, que sería Primera de Corintios 15:47. Si alguien me puede colaborar con ese versículo, por fin. Primera de Corintios, ay Dios mío. ¿Quieres que lo lea yo? Vamos, porque Ok, nadie... Primera de Corintios 15:47 Sí. dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces está hablando del primer hombre, que sería Adán, el terrenal. Adán, que Adán fue hecho del polvo de la tierra, ¿cierto? Que sería terrenal. Y el segundo hombre, que es Adán, o sea, Yeshua, que es del cielo. Entonces, no sé si estoy explicando bien, Rafa, o me corriges, porfa. Bueno, sí, vas bien, vas bien. Adelante, por favor. Gracias, Rafa. Patti Vargas, si está conectada, por favor, ¿me ayudas con Juan 8:23? No, dice Juan 8:23, y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Perdón, fui Rebeca. Sí. Cuando Dios, cuando el Señor Jesucristo dijo que no sé si estoy mal o estoy bien, vosotros sois de abajo, nosotros los terrenales somos los de acá, de la tierra de abajo, y yo soy de arriba, dijo el Señor Jesucristo, que Él era de arriba, o sea, Él es el celestial. Vosotros sois de este mundo, nosotros somos de este mundo, y yo no soy de este mundo, o sea, el Señor Jesucristo no pertenece a este mundo porque este mundo pues está contaminado. Rafa, por favor, ¿me colabora si estoy bien o sigo? Sí, aquí obviamente el objetivo es tratar de ver, o sea, creo que nos tenemos que regresar un poquito al verso 26 donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Entonces,
cuando dice hagamos, que fue lo primero que explicaste, la realidad allí es que de esa palabra hagamos se ha hecho de alguna manera se ha hecho se ha hecho teología, ¿no? A partir de esa palabra en plural. Y fíjense, cuando vimos el primer versículo de Génesis, Bereshit bara Elohim, y en ese primer versículo que dijimos que bara estaba en singular, ¿sí? Y Elohim estaba en plural, pero que ahí lo que definía el que la frase era singular era el bara, ¿sí? El verbo. O sea, ahí decía, eh, en el principio creó Dios, ¿sí? Entonces, al estar antepuesto el vará en singular, después el sustantivo Elohim, pues entonces ya está en singular también. En el principio creó Dios, ¿sí? Pero también hablamos que de Juan 1:1, en donde sabemos que allí Yeshua estaba con el Señor desde el principio, ¿no? En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, pero aquí sí hay que notar que cuando dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hagamos está en plural, ¿sí? El verbo está en plural. Y a nuestra imagen y nuestra también está en plural. Y lo que les decía, o sea, que dice el cristianismo en sí, tanto el catolicismo como el protestantismo, que dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces allí ve el cristianismo, ve esa palabra eh, hagamos, ¿sí? Y de ahí saca la Trinidad. Y lo que nos tenemos que poner a pensar, ok, el hagamos es dos o más. Entonces, ¿por qué ellos dicen que la Trinidad sí puede, por qué no dos, Padre e Hijo? ¿Por qué no cuatro? ¿Sí? ¿Por qué no más? Y ahí es donde Anael sí nos hacía referencia al credo de Atanasio, ¿sí? En donde dice Atanasio, hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el que no crea esto, entonces no pertenece a la Iglesia Católica. O sea, ahí ya es un dogma, pero que nunca lo sostiene la Biblia. Y cuando vimos en el Evangelio, en alguna ocasión, y de predicar el Evangelio a todos los confines de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabemos que esa parte fue agregada, ¿no? Ya de manera muy posterior, ahorita no me acuerdo en qué siglo fue agregada, y por eso estudiamos en el curso básico la coma joánica, ¿sí? En donde vimos que se agregó esa parte. Yo vi que aquí alguien escribió que dice, era lo del plural majestático que nos puso un video Juliet. Así es, Juan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar aquí? Pues que desde el principio, y no sé si traigas algún verso en donde comprobemos que el hagamos incluye tanto al Señor, al Eterno, ¿sí? Como a su Hijo, al Mesías, ¿sí? Fíjense que es interesante porque si ustedes leen todo el Apocalipsis y que ya es los últimos tiempos, ¿sí? Y que además allí viene la salvación del pueblo, nunca se menciona al Espíritu Santo, ¿sí? Nunca se menciona. ¿Por qué en ese momento no se menciona al Espíritu Santo? Y es algo que necesitamos considerar, pero
pero meternos en la cuestión del Espíritu Santo nos llevaría 2 o 3 clases. Entonces no nos vamos a meter en eso. Lo que sí también tú decías, Ana Elsie, hablando del hombre, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y además haces referencia al primer Adán y al postrer Adán, a que el primer Adán es de la tierra y el postrer Adán es del cielo, está muy interesante, ¿no? Porque tú pusiste allí el primer hombre es de la tierra terrenal, sí, porque Adán fue hecho del polvo de la tierra, y el segundo, y fíjense qué importante es esto, dice, el segundo hombre, que es el Señor, ¿sí? O sea, está aclarando, ¿no? La divinidad en este caso de Yeshua, y nosotros sabemos que Yeshua es simple y sencillamente una manifestación del Señor, que algo que yo siempre les comento es, de entrada, nosotros no podemos comprender la naturaleza del Eterno, ¿sí? Él no es hombre y por eso no lo podemos comprender. Y nosotros podemos decir, sí, es que el Señor, o sea, ¿por qué dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Ni siquiera conocemos cuál es la imagen del Señor, ¿sí? O sea, y sabemos que necesariamente no es un hombre como nosotros. Al Mesías solamente lo, se manifestó en cuerpo de hombre para que nosotros lo reconociéramos, ¿no? Pero, pero de entrada, allí tenemos que entender eso. Nosotros no sabemos cómo es Dios. No, no podemos tener ni siquiera una leve imaginación de lo que es Dios. Así es que cuando el Señor dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿a qué parte creen que se refiere? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Ustedes creen que la imagen, o sea, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos una cabeza, un cuerpo, pies, manos, etcétera, etcétera? A ver, Pedro, ¿qué dices? Sí, gracias por permitirme. Este, a imagen y semejanza, bueno, Dios está hablando con Jesucristo. Entonces, la imagen es del Señor Jesucristo, la que nosotros estamos portando, ¿no? Somos imagen de ese cuerpo glorioso, pero nosotros somos terrenales. Entonces, nosotros somos los que estamos teniendo esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa sería mi opinión. ¿Alguien más, por favor? Pues Rafa, yo siempre he pensado que es lo físico, una parte, imagen y semejanza, pues la palabra. Entonces creo que estoy un poquito como equivocada. Gracias, Miriam. ¿Quién más? Oye, Ana Elsie, preséntanos a quien está ahí junto a ti, por favor, Mi para esposo. saludarlo. Hola, buenas noches, Buenas noches, ¿cómo te llamas? Ricardo. ¿Ricardo? Sí, Ricardo. Perdón, no escuché bien. Sí, Ricardo. Bueno, es que estás muy lejos, pero bienvenido y mucho gusto. Muchas gracias, aquí Y apoyando. gracias por apoyar allí a Ana Elsie. ¿Quién más? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Martita, ¿tú qué piensas? ¿A qué se refiere con imagen y semejanza de Dios? Si nosotros creemos que no somos como es el Señor. Sí, eso estaba pensando ahorita, porque este es en el principio. Yeshua todavía no había tomado cuerpo humano, Así es. ¿sí? Para decir que somos a la imagen del cuerpo humano de Él, sino puede ser en algunos de los atributos que el Señor nos dio en un espíritu, pero no hace referencia a un cuerpo material. Así es. A ver, ¿quién más? Anda por ahí, Pati, ¿verdad? A ver, Pati, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué piensas? Neija Ona, qué bueno que te conectaste. Adelante, Pati.
¿Seré yo, señor? ¿Seré yo? ¿Cuál Pati? No, Alba Patricia. Ah, Alba Patricia. Sí, estaba también pensando lo mismo que estaba diciendo Martica, que pues todavía no habíamos tenido esa imagen del Así es. Mesías para haber creado al hombre a esa imagen. Entonces, estaba revisando el versículo de Corintios que leímos, porque habla de que dice que el primer hombre no era espiritual, sino terrenal, ¿sí? Y Dios Así lo es. creó de la tierra. Pero lo que dice más adelante Pablo es que en este mismo capítulo dice que nosotros por la imagen del celestial, vamos a ser transformados, ¿sí? Como Él, que dice, así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. O sea que quizá tenga relaciones con que tenemos la posibilidad, tenemos esa parte espiritual Así que es. nos hace, digamos, sensibles y a Dios y a todo el mundo espiritual. Eso es lo que apenas yo vislumbro. Gracias, Pati. Muchas gracias por tu opinión. ¿Alguien más que quiera decir? Esto mientras busco un versículo que quiero leer. Rafa, soy yo, Rebeca. Adelante, Rebeca, por favor. ¿Será que era como hacernos como imagen a los atributos que pudiéramos aprender de la palabra de Dios, como la bondad, de todo eso, y que esa era la semejanza que él buscaba en nosotros? Podría ser también, Rebeca, claro que sí. Miren, yo últimamente he estado escuchando mucho a mucho rabino y la verdad es que créanme que ni siquiera me interesa tomar los dogmas judíos, ¿eh? De verdad, eso es claro. El Señor me trajo aquí por Yeshua y nunca voy a renunciar a él. Y pero me interesa mucho conocer cómo lo ven ellos. Y ellos dicen, puede haber muchas interpretaciones para un solo verso, para una sola palabra. Entonces no podemos decir que el otro está mal, porque esa es la interpretación que le está dando el Señor. Ahora, ustedes hicieron referencia precisamente a la parte espiritual del Señor. Cuando el Señor crea a Adán, dice que lo crea del polvo de la tierra. ¿Y qué hace para que tenga vida? Me da un soplo. Le da un soplo. Y a partir de ese soplo es cuando empieza a tener vida, que es lo mismo que va a pasar cuando los huesos secos. ¿Estamos de acuerdo? Los huesos Sí. secos también van a empezar a tener vida. ¿Cuándo? Cuando el Señor sople su aliento en ellos. Y eso es lo que da vida al hombre. Esa es la parte espiritual que tenemos de Él, que nos lleva a reconocerle, ¿sí? Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca. El hombre va a vivir a través de la palabra del Señor. La Torah es lo que nos da vida. Yeshua es el que nos dio vida. Y va a generar en nosotros lo que decían ahorita, va a generar qué cualidades tiene Yeshua. Dice Filipenses, no me acuerdo si 2 o capítulo 2 o 3, que el Señor se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Y tomó forma de hombre. Y además llegó a una muerte y una muerte de cruz, ¿no? No merecía ese tipo de muerte. Entonces, el Señor nos da vida a través de eso, a través de la, como decían ustedes, de la generosidad, bueno, más bien no nos da vida a través de eso. Él quiere que seamos semejantes a Él, ¿sí? De tener las características que tuvo Yeshua, pero lo que nos da vida en sí, que es ese soplo divino que pone dentro de nosotros el Señor. Esa es la imagen que Él quiere que tengamos, sus atributos, no que nos parezcamos a Él físicamente, porque la verdad es que el Señor es luz y no lo podemos comprender. Y no creo que tenga, es más, cuando en el Apocalipsis se describe al Eterno como dice que su rostro es, déjenme recordar que dice, su rostro es de fuego, algo así. Recuérdenme, porque yo no me acuerdo, por favor.
Creo Dice que que son ojos de fuego. ojos de fuego y su rostro de sol, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el Acá Señor está, es Rafa. luz. ¿Mande? Lo tengo acá en la diapositiva. Ah, bueno, entonces ya no seguimos en eso. Pero hagamos, fíjense, y Anael sí creo que tiene ese verso allí. Si te regresas a la diapositiva en donde estabas, por favor, ¿sí? Fíjense, no creo que no lo tienes, pero yo tengo aquí un verso que es Primera de Juan 2:23, ¿sí? Primera de Juan 2:23 que dice, no, no era ese. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hagamos de quién está hablando, pues de él y de Yeshua, ¿no? De Hagamos ese a su Dios hijo. único en el que nosotros creemos, que le llamamos Padre e Hijo, pero que sabemos que es el mismo porque acabamos de leer eso, ¿sí? Dice en 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, ¿sí? O sea, está hablando del eterno, es del cielo, o sea, es de una dimensión diferente a esta. Alguien escribió algo, nada más déjenme ver qué escribieron. Ah, Primera Corintios, así es, 15:49. A ver, Juliet, léenoslo, por favor. Buenas noches para todos. Pues mira, y contemplando, y si seguimos leyendo el 47 hasta el 49, se completa la idea. Sigue en el Perfecto. 48. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gracias, Juliet. Ya Bueno, se dieron cuenta, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. Adán. ¿Y en qué tiempo habla? Traeremos futuro. Traeremos la imagen del celestial. Ya se dieron cuenta que todavía no traemos esa imagen del celestial. Mm. Habla en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando dice la escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en futuro, no está hablando ni en presente, está hablando en futuro. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como el hombre celestial, como Yeshua? Pues perdón, cuando Rafita, y pasemos. ahí lo sigue diciendo en el texto, o sea, en el Síguele, 50 por lo sigue favor. diciendo. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, o sea, nuestro cuerpo físico no es corrompido, se vuelve al polvo y dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo ese misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, este cuerpo, esta imagen que tenemos actualmente, no vamos a estar, por eso pues vamos a tener transformación y eso lo dice no solo en las cartas de Pablo, sino estoy mal, Daniel también lo dice, que seremos unos transformados para vida y otros para vergüenza, ¿no? Para vergüenza y confusión perpetua. Eso. Así es. Daniel capítulo 12, verso 1, si no mal recuerdo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la misma escritura nos lleva de la mano? Y ahora entendemos un poco más cuando dice el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos, hablando del Padre y Yeshua, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ya después síguele, por favor, Ana Elsie. O si hay algún comentario o alguna pregunta, adelante. Bueno, creo que están dormidos y puedes aprovechar para seguir, Ana Elsie. Entonces, cuando Dios dice que hagamos al hombre a su imagen y a su semejanza, está haciendo al Señor Yeshua a su imagen y a su semejanza. Ahí, de ahí está hablando esa parte física.
No está hablando de Yeshua, Anael, sí, porque fíjate, cuando dice hagamos al hombre, allí sí está hablando de un ser humano. De hecho, si nos vamos al Strong, es Adam, que significa rojizo, y dice un ser humano, ujú, Dice la ya sea tierra. como individuo o la especie, la humanidad, dice Adán como un gente, humano, persona, varón. O sea, realmente está hablando de la creación del hombre, del primer Adán, pero lo está creando el Padre junto con Yeshua. Ajá. Están hablando de la creación de nosotros los hombres. Y como primer representante, pues Adán. Gracias, Ujú. gracias, Rafa. Síguele, por favor, Anelsi. En Salmos 8, 6, 8, le hiciste señorear. ¿A quién le hizo señorear? Al Señor Jesucristo, ¿cierto? Sobre las obras de sus manos. Está hablando del Señor, de Yeshua, ¿cierto? Todo lo pusiste debajo de sus pies, porque como dice acá, que el Señor es del cielo, el segundo hombre es del cielo, pero cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, Él vino a señorear sobre las obras de las manos del Eterno. Lo puso y todo lo pusiste debajo de los pies del Señor Yeshua, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces aquí está hablando, pues para mí, no sé, Rafa, si estoy equivocada, está hablando del Señor Yeshua. A ver, pregúntale a los demás, por favor, Anelsi. Los demás también están poniendo atención. Dice, es que dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, o sea, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo, o sea que no podían estar hablando de Jesús. ¿No? ¿Qué verso leíste? Perdón. Salmo 8, 6. Al 8. Es que fíjense, vámonos al contexto de hecho, el Salmo 8 es muy pequeño. Y fíjense, lo que dice al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Ajá. Y si nos vamos a esa palabra hombre, ahí habla de Enosh, y dice propiamente mortal, y dice para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites, ajá, y aquí ya utiliza hijo de hombre, la misma palabra que utilizó en Génesis 1:26. Adán sigue hablando de un ser humano. Dice, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esto es algo que estoy aprendiendo de principios del judaísmo. Pero primero escuchamos a Patti, por favor. Es que me quedé con lo de la imagen y entonces estaba mirando la palabra que está formada por 3 letras. Esas letras nos dicen lo que realmente es la imagen de la que se está hablando. Entonces la letra que se llama la tzade, la primera, ¿sí? De derecha a izquierda,
significa o representa a un hombre que está en reposo. Y también está relacionada con la palabra sádic, que es justo, ¿sí? Ujú. La letra sadi. Entonces, la segunda es la letra lamed, que es como la L, la segunda, y representa un bastón, que Ujú. es con el cual un pastor dirige su rebaño. Y el instrumento con el que nosotros podemos relacionar esa manera como Dios dirige el rebaño es la Torá. Y la tercera es la Mem, que representa las aguas, que estas aguas están relacionadas con el caos, con un nuevo comienzo, también con el diluvio y también con las naciones y las gentes. Ujú. Entonces, lo que yo puedo ver en estas tres letras es que esta es la imagen de lo que Dios está esperando que nosotros vamos a proyectar, ¿sí? Que al seguir el ejemplo de Yeshua, porque Él es justo, Él es el único justo, que nosotros vamos a poder con la Torá, vamos a poder dirigir, y estaba viéndolo exactamente las tres ideas de las tres letras, aquí cuando empezaron a leerle en el Salmo 8, se describen prácticamente esas tres letras. Del 6 al 8 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, así como dirige con el bastón las ovejas, y asimismo las bestias del campo, o sea, bajo el control del bastón, que es la segunda letra, la lame, y dice que las aves del cielo, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar, porque también está la letra mem de las aguas. Y justamente vi las tres letras ahí, entonces yo dije, bueno, lo voy a decir, esto es confirmable. Sí es, Pati. Y es interesantísimo lo que acabas de decir. Y gracias. Y fíjense, les decía que he estado aprendiendo algunos principios del judaísmo. Y por ejemplo, en el judaísmo, ellos tienen una frase que parece que no tiene que ver con esto, pero ahorita les voy a explicar por qué sí tiene que ver esto. Ellos usan una frase en el judaísmo que dice, Masé Avot Stiman Levanim, ¿sí? Masé Avot Stiman Levanim. ¿Y saben qué quiere decir esto? Dice, lo que le aconteció a los patriarcas es una señal para los hijos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la interpretación aquí del Salmo 8 tanto se puede aplicar al hombre, nosotros, se puede aplicar a Adán, el primer Adán, y también se puede aplicar como profetizando al postrer Adán, a Yeshua. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, ¿cómo nos creó el Señor esta casa tan hermosa? Nos dio todo esto, ¿sí? Y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dice, lo ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, lo que acaba de leer Patti. Bueno, que no al principio el Señor puso a disposición de Adán, del primer Adán, el huerto del Edén, y no le dijo que señoreara sobre todos ellos, que inclusive les pusiera nombre, pero que no también el Señor puso toda su creación a los pies de Yeshua. Ajá. Entonces, se dan cuenta que puede tener diversas interpretaciones, pero lo que nos aclara mucho es precisamente una parte de esa interpretación nos aclara mucho es lo que acaba de leer Patti, ¿sí? O sea, lo que nos acaba de comentar Patti. Ujú. Y cuando vamos a tener, o sea, el Señor nos va a dar esa imagen, ajá, que quiere darnos a través de qué, pues ya Pati nos lo comentó de la Torah. No sé si ya los revolví más. Díganme, por favor. Creo que Pedro quiere decir algo. Sí, sí, Rafa, mira, Adán y Eva eran seres,
espirituales, no tenían cuerpo humano, todavía no tenían ese cuerpo humano que después, al ser expulsados del paraíso, toman una figura humana. Entonces, si el hombre está formado de la tierra y el Señor dice, hagamos al hombre a imagen como conforme a nuestra semejanza, está haciendo referencia a la formación que ya se le dio a Adán y a Eva, ¿no? Porque el futuro que tú estás diciendo es para que la humanidad se salve, que todos tengamos la comprensión y el entendimiento de la ley del Señor, de la palabra, de la Torá. Y mira, Pedro, la verdad es que no sé si el Señor hizo a Adán y Eva con una apariencia como la nuestra en el Edén. No lo sé, no lo he estudiado. Y no me lo había cuestionado, ¿eh? De hecho, yo, creería en un principio que desde que creó a Adán y Eva los hizo como nosotros, ¿no? Pero se vale, hay que estudiarlo para saber, este, tú ya hiciste ese estudio sobre que Adán y Eva realmente en un principio no eran como nosotros. Bueno, tanto como hacer un estudio, no, pero lo he escuchado en diferentes personas. Mm. Entonces, el deseo del Señor es que nadie se pierda, ¿no? Y al caer Adán y Eva en el pecado, pues entonces el Señor Yeshua viene a rescatar lo que se ha perdido a través de ellos. Y aparte de dar a conocer y darle vida a la palabra de Dios, y que ese evangelio que vino a mostrar el Señor Jesucristo transforme esos, al ser humano como tal, como lo dices en el principio que dices, hagamos al hombre. O sea que está el Señor deseando que el hombre sea como ellos. Y suena lógico lo que dices, o sea, no está diciendo, como que en ese momento, ¿no? Porque la santidad del Señor, pues no la podríamos tener de esa manera. Tendríamos que estarnos preparando. Lo que yo sí pienso es entonces que si no eran terrenales, pienso yo, y tal vez estoy equivocado, Adán y Eva, al pecar, pues se dan cuenta que ellos están desnudos. Entonces ahí viene una transformación del espíritu o de la parte espiritual a la parte carnal. Bueno, yo creo que ahí faltarían muchas cosas por explicarnos, pero Patti quiere decir algo. Gracias. Mm. Sí, también había escuchado que la palabra imagen o hacer al hombre a su imagen estaba hablando de pequeños dioses o Elohims, Mm. que lo que hacen es, están dados a juzgar y el mismo Dios le está encomendando esa tarea al hombre, que gobierne la tierra y que juzgue en la tierra, o sea, él va a ser como un Dios para tomar las decisiones en la tierra. Entonces, que estaba relacionado, eso también lo había escuchado, que éramos dioses y qué hacen los dioses o jueces, que nosotros vamos como en el libro de jueces, lo que íbamos era a juzgar y a enseñar la palabra, que era lo que hacía un juez cuando Dios levantaba un juez para el pueblo, les traía la palabra y les daba la manera adecuada de interpretarla. Entonces, es una manera como el Señor también quiere a futuro en nosotros, que de ese hombre carnal ya nos volvamos personas que estemos enseñando su palabra. Gracias, Patti. Sí, obviamente sabemos que hay que estudiar mucho y de hecho por eso esos estudios aquí no aprendemos todo, perdón, y hay que seguirle buscando y van a ver que vamos a llegar a la verdad cuando el Señor venga y vamos a decir qué tontos éramos de que pensábamos esto y para nada, ¿no? O vamos a decir, oye, sí, andábamos cerquita, pero el Señor nos lo va a revelar todo. Ahora, nada más yo quiero aclarar una cosa. Cuando tú, Pedro, dices
a partir del pecado, muchos tenemos la estructura mental, en nuestra estructura mental, qué pecado creímos que cometieron, pero el único pecado que cometieron fue desobedecer al Señor, ¿sí? Nada más para que lo tengamos claro. Fue desobediencia, ¿no? Decidieron conocer el bien y el mal, como lo conocía el Señor. Adelante, Ana Elsie. Fíjense, apenas llevamos un versículo y no podemos salir de ahí. No, pero está bonito, o sea, uno lo estudia, pero hasta ahorita es que más o menos ya como que lleva el hilo, porque no es bien complicado, ¿verdad? Bien complicado como enseñar, como que sí está bien, pero no, uno no está bien. Es duro, es duro. De verdad que me doy cuenta que es bien difícil. Recuerda que estamos iniciando y que cada vez No, vamos es mi primer a vez. ser mejor, ¿eh? Es mi primer vez. Yo jamás en la vida había explicado y enseñado. No, de verdad que es bien duro. Síguele, por favor, Anelsi. Entonces, empezamos con Eclesiastés o Coelet, el capítulo 7 versículo 29. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Cuando Dios nos creó recto, pero a través de los días, cuando uno nace, pues nace recto, sigue creciendo recto y llega en un tiempo, después de, qué sé yo, 2, 3 años para arriba, empieza uno a contaminarse. Y dice acá, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quiénes? Nosotros los hombres, nosotros los seres humanos. Buscamos la perversión, preferimos contaminarnos que de verdad, y bueno, nos hemos contaminado también porque nuestros padres no tuvieron el conocimiento pues que ahorita estamos teniendo nosotros, pero sí nos hemos contaminado tremendamente. ¿Por qué? Porque preferíamos buscar la maldad, buscar las iniquidades, que buscar el bien, que hacer el bien. Y ese es el hombre terrenal, ese somos nosotros, los hombres terrenales, que buscamos la maldad, buscamos hacer lo malo en la tierra. Y cuando hablaba de imagen, en Colosenses 1:15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible. El Señor Yeshua es la imagen del Dios invisible. Y Dios quiere que nosotros también traigamos esa imagen del Dios invisible. Dios quiere que nosotros seamos así como Dios, de ese Dios invisible. Dios es la sombra para nosotros seguimos esa sombra, tenemos que seguirla siempre, seguir la sombra de nuestro Padre Celestial, así como el Señor Jesucristo sigue la sombra de su Padre, que es el primogénito de toda la tierra, el Señor Jesucristo. En Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean invisibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que ha sido creado, lo que el Señor creó, ha sido para el eterno, para el Señor Jesucristo y para nosotros también. Lo creó Dios para nosotros. Pero nos tenemos que ir perfeccionando, purificando a través de su palabra. Y si alguien quiere apoyarme con estos dos versículos que acabamos de leer, me gustaría que me apoyaran, que me corrigieran si estoy mal en algo. Muchas gracias. ¿Quieres que alguien lea esos versos? Sí, Pues gracias. tú di nombres, no te detengas, tú eres la que estás dictando. Pedrito, ¿me colaboras, por favor? En Apocalipsis, capítulo 19:11. Perdón, ¿quién dijo? Pedro, Ah,
Voy un segundito. Normalmente el que pregunta ese es Pedro. Están allí en la pantalla, Pedro. Sí, Y Rebeca, por favor, me colabora con el Salmo 90, el versículo 1. Sí, claro. Señor, tú nos Gracias. has sido refugio Ah, no, de pero generación. primero Pedro, Ah, qué primero pena. Pedro, ok, sí, claro. cálmate, Rebeca. Gracias, es que es para Ya, ir ya, anotando. De por ya, sí me pongo perfecto. nervioso y luego. No, más nerviosa soy yo, Dios. No, 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 hermana, no diga eso. Va bien, va bien. ¿Y qué Ah, creen que no lo encuentro? Ya me puse más nervioso yo. Pedro, pero está en la Es que no En la pantalla. escuchas, Pedro. pantalla. Está en la ¿Mandé? pantalla. ¿Cuál fue el que me dijo? No nos hagas enojar, Pedro. El verso que tienes que leer está en la pantalla, por favor, Pedro. Apocalipsis. No seas así, Pedro, por favor. Bueno, voy a leer Apocalipsis 19:11. Oigan, nada más me gusta molestar a Pedro, pero hasta nos vamos a ir a desayunar, les presumo. ¿Verdad, Pedro? Ah, Invitan, Sí, claro invitan. que sí, inviten. con todo gusto, primero Dios. Ya oíste, Entonces, Dice Katy que invitemos. ya. Es que esta es una junta de varones. ah, no, no se Ah, vale, no Yo se soy vale. también varona, ¿eh? Hoy invito yo. No, ya déjame leer, por favor. Sí, está bien, vamos. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Hasta ahí o les digo? Hasta. Vas, Rebe. Gracias. Salmo, sí, gracias. Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, Rafa, hace rato nos quería explicar sobre, Perdón, nada más una cosa. Ya vi quién manda en la familia Miranda, ¿eh? Ya vi que Katy es la que La pone orden. cátedra que, Tengo que Sí, ponerlos en orden estos muchachos. No, no es cierto. No, sí, tiene su carácter, ¿eh? no la invites, Pedro. sí, la ¿Qué tenemos que decías, Anael? invitar Sí. para que ponga orden. Cálmate, Rafa. ¿Qué decías, Anael? Si ya no jueguen, por favor, ya. quisiera que me apoyara esta niña hermosa, Patricia. Orozco o se me olvidó el nombre. Y con mucho gusto. ¿Qué quiere que le lea? Gracias. ¿Qué quiere que le lea, Anita? Lo de Apocalipsis capítulo 19, 11. Gracias. Capítulo 19, verso 11. Pero ya lo leyó Pedro, ¿no, Anael? Sí. Así, ahí está leyendo. Que me apoyara como en lo que su merced hace rato iba a decir, pero yo Yo leí. encontré este versículo que lo puse en el chat, que está en Romanos, que está relacionado también. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces está hablando de ese futuro, para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Predestinó para que fuesen hechos, como decía Rafa ahora, y como leyó allí también Juliet, que es a futuro, que íbamos a recibir una naturaleza espiritual. Pero ¿qué quieres que lea? ¿Alguna otra cosa? No, ¿Alguna? como una explicación breve, Acerca de lo que leyeron. sí, de Apocalipsis capítulo 19, 11. Pues yo lo que veo ahí es que están como tratando de hacer una imagen. Lo que veo con ese versículo relacionándose con el tema, estoy viendo es que como que se está tratando de dar una imagen del Mesías. O hablando de imagen todavía acerca de cómo Dios creó al hombre a imagen, entonces relacionado con Apocalipsis estaríamos describiendo ahí algo, pero como dice Rafa, no tenemos ni idea realmente cómo es Dios, no sabemos cómo va a ser, entonces por eso esa pregunta que lanzó, pues que nos hizo a todos meternos más profundo en el tema
de ir más allá. Entonces, ¿de qué está hablando Dios cuando habla de imagen? Cuando ahí está diciendo que va a crear al hombre a su imagen. Y yo lo veo desde el punto de vista espiritual, porque como se habló en Corintios, que el primer hombre era de la tierra, entonces se le da, digamos, como mayor importancia es al segundo que viene del cielo. Y viendo esto también se me ponía enseguida la imagen de que en toda la Torá se habla de un primogénito. ¿Y qué hace el primogénito? El primogénito es el que transmite el mensaje. Pero vimos también que en las historias de los patriarcas casi nunca el primogénito, el que abrió matriz, recibió la bendición de la primogenitura. Y vemos cómo aquí se está hablando también de dos hijos, porque Adán es como el primero y Yeshua el segundo, el que realmente iba a recibir la primogenitura. Entonces, pues lo veo como por ahí, por ese lado. Gracias. Sí, muy buena documentación porque no, o sea, a mí los nervios me pasmaron y no supe cómo hablarles porque ya tenía algo para hablar, pero no, Tranquila, por favor, Ana Elsie. me bloqueé Tranquila, tremendo. no pasa nada. Si tienes tus notas ahí, revísalas, te esperamos sin problema. ¿Eh? Sí, y el tema ya, esto es lo último que pues estaba exponiendo y ya terminamos, pues como ya Pati nos hizo el gran favor de dar como esa pequeña explicación, entonces voy con el Salmo 91 y es lo último que ya vemos hoy. Dice, el Señor tú nos has sido refugio, el Señor nos ha sido refugio siempre, de generación en generación. O sea, Él siempre ha estado con nosotros. Desde que nos escogió, desde el vientre de nuestra madre, ha sido un refugio para nosotros y nosotros nos tenemos que refugiar en Él. Y les agradezco muchísimo por todo por esta enseñanza tan preciosa, por todos los que han aportado el granito de arena para ayudar a complementar este estudio. Especialmente a Rafa y Juliet y todos, mejor dicho, todos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, nada más una cosa. A ver, vamos a preguntarle a Katy que quiere poner orden, que nos explique esos versos del 11 al 13 de Apocalipsis. Katy, por favor. ¿Qué interpretas? ¿En qué piensas o con qué lo relacionas cuando lees esos 3 versículos? Bueno, ahorita tengo nada más en pantalla, no sé si sea hasta el 13, pero bueno, aquí Ahí lo veo están en los mi. 3 versos, sí. Ok. Pues yo aquí veo que sí, efectivamente se está hablando del Mesías, porque habla de que es fiel y verdadero. Y yo creo que el único que puede ser fiel y verdadero es justo él. Digo, obviamente el Padre, ¿no? Pero pienso que aquí sí se habla del Mesías y dice, y con justicia juzga y pelea. O sea, yo creo que él ha peleado por nosotros porque lleguemos a conocer de su palabra, y yo siempre he pensado en esa guerra espiritual que está librando por nosotros, porque nosotros lo vemos aquí en la tierra, pero no sabemos la guerra espiritual que él pelea por nosotros en el cielo. Cuando dice que sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas diademas, pues obviamente es porque pues él va a ser coronado, ¿no? Ya no va a ser con una corona de espinas, sino todas pues todo el reconocimiento se le va a dar a él por el amor tan grande que tuvo al dar su vida por nosotros. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí no sé, me recuerda cuando habla de que a cada uno de nosotros se nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Pues él dice, él tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Pudiera ser el que le pusieron en la cruz cuando fue crucificado, ¿no? Que está en hebreo, en griego y en latín, que al final nos muestra que él es el hijo del Dios viviente, del Padre, ¿no? Y dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, es la palabra que se hizo
hombre y que nos vino a mostrar cuál es el camino para llegar al Padre. Yo entiendo que cuando habla de semejantes a Él, es semejantes pero en obediencia al Padre. No sé si de una manera, así como narra, ¿no? Que seremos transformados y a lo mejor vamos a ser seres de luz, dependiendo de cada uno y de la obediencia y el compromiso que tenga con su palabra, pero de alguna forma pienso que cuando nos habla de semejantes a Él es justamente en esa obediencia que tuvo hacia el Padre, que Él nos mostró el camino pues para que pudiéramos llegar justamente al conocimiento de su palabra, aunque no la conocemos, yo creo que ni una mínima parte, realmente conocemos muy poco, al menos yo siento que conozco muy poco, pero aunque no conociera mucho, nada más con reconocer esa entrega de amor tan grande que hizo por mí, es suficiente pues para estar rendida a Él y esforzarme cada día pues por ser digna de su nombre. Muy bien, Katy, muchas gracias. No de Eh, nada. Fíjense, ¿no? Lo que dice entonces, vi el cielo abierto. Obviamente, en los versículos anteriores, el antecedente es las bodas del Cordero. Y entonces, pues en las bodas del Cordero, ¿qué va a pasar? La iglesia, el cuerpo del Señor, primero Dios, todos nosotros vamos a estar allí. Y entonces va a venir, la novia, vamos a estar allí preparada. ¿Y quién va a llegar? Pues el novio, ¿no? Y fíjense cómo llega, ¿no? Hace su aparición triunfal en un caballo blanco que pues me hace recordar de de las vestiduras, ¿no? Blancas, que qué significan pureza, buenas obras, ¿no? Y y dice, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y cuando dice que se llamaba Fiel, déjenme ir al Strong, por ejemplo, y fíjense, dicen, eh, objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, ¿no? Hace rato hablabas de que él es, bueno, más bien ahí, en el Salmo 91, que lo tenemos ahí en la pantalla, pues es digno de confianza, ¿no? Y él ha sido nuestro refugio y lo va a ser, como dice ahí, de generación en generación. Y pues sí, tenía muchas coronas en la cabeza, ¿no? Por todo lo que hizo por nosotros. Y y eso de que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. De hecho, cuando Katy comenta eso, así es. Cuando nosotros lleguemos primero, Dios, a la presencia del Eterno, contando con su misericordia siempre, dice que nos va a entregar una piedrecita, a cada uno, y ahí va a estar escrito nuestro nombre, pero no va a decir, y primero Dios, espero estar allí, ojalá primero Dios que sí se pueda, y no va a decir Rafael, va a decir el nombre que el Señor ha decidido ponerme, ¿no? Y así con cada uno de nosotros. Pero antes dice, sus ojos eran como llama de fuego. O sea, no dice, eran llama de fuego, es como llama de fuego. ¿Y cómo es una llama de fuego? ¿No? Y me acuerdo de Isaías 64, por ejemplo, cuando habla de un fuego abrasador, ¿no? Eh, y el mismo Isaías dice como un fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas. Entonces, y además como un fuego consumidor, ¿por qué? Porque el Señor va a ser nuestro juez. Y a todos aquellos que no hayamos sido dignos, pues nos va a consumir de esa manera. O sea, es duro decir esto, es duro pensar que esto puede pasar con alguno de nosotros si no nos ponemos listos, pero pues así va a ser, vamos a ser juzgados y además va a ser con justicia, aunque siempre hay parte de su amor bueno, siempre tiene de su amor y su misericordia para nosotros, ¿sí? Pero, pero así es, o sea, el Señor tiene que ser justo, porque si no es justo, entonces no fuera Dios.
Y por eso tuvo que venir Yeshua a morir por nosotros, ¿no? Para que hubiera un pretexto para que nos diera la salvación, pero siempre y cuando nosotros tengamos ese testimonio, ¿no? Tanto de las escrituras como del mismo Yeshua, del nombre de Yeshua. Y y estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Híjole, y me acuerdo de Jeremías, ¿no? Como todavía narra que se presenta y trae todavía las marcas en sus manos, ¿no? Y le preguntan, ¿y quién te hizo eso? Y todavía Yeshua contesta, me la hicieron en casa de mis amigos. Mi- A mí ese verso, la verdad es que me hace llegar a las lágrimas porque no pues posible que después de nuestra infidelidad, de nuestra desobediencia ante él, que todavía me las hicieron en la casa de mis amigos, ¿no? O sea, esperemos que al menos eso nos haga reaccionar, ¿no? Y perdón que me ponga así, pero ese verso a mí me llega muchísimo, porque de alguna manera nuestros pecados cayeron sobre su espalda, ¿sí? Él se hizo pecado a causa de nosotros, cargó con nuestros pecados y todavía nos llama sus amigos. Así es que necesitamos considerarlo, ¿no? Y por eso tenía su ropa teñida de sangre, porque cuando lo crucificaron, derramó esa sangre que nos iba a purificar, ¿no? Y además dice su nombre es que la palabra de Dios, ¿sí? Porque ya sabemos que la palabra que se usa como verbo ahí en hebreo es dabar, palabra, ¿sí? Su nombre es la la palabra de Dios que por nosotros fue hecha carne y que fue dada en sacrificio para que nosotros nos la lleváramos tranquila, ¿no? No, pues ¿cómo crees? Para que nosotros obedezcamos y para que eso nos haga reaccionar y digamos, no es posible que sigamos siendo como somos. No es posible que sigamos diciendo que no seas fanático y que no seas exagerado y que no seas santurrón, cuando lo único que estamos no sé si entienda la palabra santurrón, pero es de santo, ¿no? O sea, no exageremos en santidad y porque a veces las palabras significan otra cosa en otros países, pero este, imagínense qué fanático fue Yeshua por nosotros, hasta, que hasta su vida dio. Y nosotros no podemos ser tan fanáticos como para obedecerle. Y lo peor del caso es que pensamos primero en nosotros que en lo que él hizo por nosotros. Ujú. Ay, ¿cómo crees? Pues qué tanto es tantito. Vamos a darle, decimos en México, vamos a darle vuelo a la hilacha. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a disfrutar, vamos a gozar, ¿no? Vida solo hay una, o sea, no desperdiciemos tiempo. No, el Señor de verdad se entregó por nosotros. Y lo que el Señor quiere es, pues a lo mejor y ya está, ni quiere que aprendamos qué significa su imagen y semejanza. Lo único que el Señor quiere es que por agradecimiento le digamos, sí, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a lo que tú quieras, ¿sí? A lo mejor al Señor ni le interesa que aprendamos como se dice en hebreo, la palabra, verbo, ¿no? Porque de qué sirve que sepamos qué quiere decir tal o cual palabra o un principio rabínico o lo que quieras si desobedecemos y no hacemos lo que el Señor, no cumplimos con la escritura del Señor, con los mandamientos del Señor. ¿Mm? Y cada estudio nos tiene que traer a esto, necesita traernos a esto. ¿Sabes qué? Podemos saber todo lo que quieras. Y yo estoy de acuerdo con Katy. No eres la única que sabe poco, Katy. Nadie sabemos mucho, ¿sí? Escuchaba a una persona que decía, a un judío que decía, ¿sabes qué? El día que tú creas que eres mejor que los demás, ya perdiste, sí, ya estás perdido. El Señor lo único que quiere es que tú crezcas cada día un poquito más. Pero ese crecimiento no tiene que estar en relación con el crecimiento que han tenido los demás, no.
Tu pauta, tu punto de partida eres tú mismo. Mañana sé un poquito más de lo que fuiste hoy. Y así cada día, sin medirte con los demás, porque esa competencia no es válida. La competencia que tiene que haber es contigo mismo, ¿sí? Porque si nos comparamos con los demás ya caímos en orgullo, ¿sí? Y el Señor cuando lleguemos es decir, oye Señor, ¿cómo que yo no me voy a quedar de este lado contigo? Pues me decías, Señor, Señor, pero nunca te conocí, porque todo lo que hiciste en tu vida fue maldad, ¿no? ¿Mm? Entonces, Él sí quiere que aprendamos todo esto, pero ¿qué quiere? Lo que siempre decimos, que lo pongamos en práctica. Y Anael sí, ahorita dice, es que, gracias, ¿no? Y pues es que yo estaba nerviosa y de repente pues ya yo tenía preparado algo, pero ya se me olvidó. Y cuando llegue con el Señor me va a decir, ¿cómo es posible que se te olvidó? No, lo que te va a decir cuando llegues con el Señor es, gracias, Anael, sí, porque hiciste el esfuerzo. Gracias, porque no te importó equivocarte, pero me quisiste agradar. Y el simple intento, simple entre comillas, valió la pena. Mm. Es lo que quiere el Señor de nosotros, que cada día lo intentemos y que cada día que nos equivoquemos, reconozcamos. Y por eso usaba la frase que les decía hace rato en hebreo, que dice, lo que le pasó a los patriarcas, le pasará a los hijos generación tras generación. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un ejemplo con Adán, nos dio un ejemplo con Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, con David, con Yeshua, nos dio muchos ejemplos, ¿sí? Y esos ejemplos quiere que sigan de generación en generación y ya llegaron hasta nosotros. Y lo único que quiere es eso, de verdad, que le sigamos con el corazón, que le sigamos sinceramente, que le sigamos no porque nos conviene, sino porque creemos que Él se entregó por nosotros y simple y sencillamente le queremos vivir agradeciéndole y entregarle nuestra vida ese agradecimiento. Aunque yo siempre he dicho no tengo nada que darte, ni siquiera mi vida, porque mi vida es tuya, ni siquiera eso es mío, ¿sí? Ni siquiera eso es mío, todo es tuyo. Lo único que puedo decirte es, sí, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. ¿Mm? No sé por qué empecé a decir todo esto, pero yo te quiero agradecer mucho, Ana Elsie. Gracias a tu esposo, que nunca entendí su nombre. Ay, por ahí escríbanlo porque no lo escuché bien. Te mando un saludo. Gracias por cooperarle allí, por colaborarle allí a Ana Elsie. Y no sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Yo nada más como comentario, Rafa, ahorita que hablabas de este versículo de Zacarías donde dice que fue herido en casa de mis amigos, cuando yo empecé a estudiar ya en línea, empecé con el libro de Isaías. Y algo que me quebrantó mucho fue cuando leía Isaías a partir del versículo 2 que dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Fue un versículo que me pegó mucho. Y cuando siento que estoy flojeando en la palabra, siempre me regreso a leerlo para que me siga mostrando cuál es el camino, porque es muy fácil apartarse de la palabra del Señor. Vivimos en un mundo caído que constantemente nos ataca con todo lo que nos presenta, ¿no? Todo muy bonito, pero pues ojalá todos hiciéramos memoria de estos versículos
y que nos ayude a mantenernos en la palabra del Eterno. Así es, Katy. Fíjate, Gracias. a mí ese capítulo 1 de Isaías me encanta, pero a mí todavía me encanta más a partir del versículo 10, donde nos pone, pero mal, 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 mal. Nos habla muy, muy, muy fuerte. No sé si alguien tiene algo más que comentar. Creo que hoy nos vamos a ir a descansar temprano. Y los que se conectan desde hace tiempo con estos estudios, la verdad es que a lo mejor van a decir, ya, Rafael, ya no seas tan redundante, pero yo sí quiero leer esos versículos de Isaías. Adelante, Sharon. Yo bien rápido, este, No, todo bien el tiempo rápido, que quieras. todo el tiempo que quieras. Siempre me tardo. Bueno, para muchos que me conocen, creo que ya se dieron cuenta que yo a veces quiero decir una cosa y luego termino diciendo otra. No sé por qué. En mi cabeza tengo una idea y al hablarla como que la distorsiono. Pero ahorita que estaba el tema, estaba yo orando y decía, Señor, no entiendo, o sea, no entiendo nada, no sé qué es, o sea, a pesar de lo que estaban hablando, dije, mi cabeza no capta, dije, imagen, semejanza, y estaba yo a punto de levantar la mano y decir, díganme entonces cuál es la imagen y la semejanza de Dios, y me sentí muy mal porque dije, estoy aprendiendo apenas y yo sé que independientemente de que todos o muchos sepan, ya tengan tiempo de la palabra del Señor y entiendan más rápido unas cosas que otras, me sentí así como mal y dije, es que no entiendo, Señor, por favor, dame sabiduría porque no entiendo cuál es tu imagen y cuál es tu semejanza o cómo nos parecemos. Y yo este tema desde la tarde que lo vi, estaba yo ansiosa porque dije, yo quiero saber cómo es o imaginarme cómo es el Señor y me hice muchas preguntas. Y dije, o sea que Dios a lo mejor es como nosotros y tiene manos y tiene pies. Y estaba yo muy ansiosa de escuchar este tema, precisamente por muchas dudas. Pero ahorita con lo que dijiste, Rafa, que a lo mejor el Señor ni siquiera quiere que yo sepa cómo es o que yo entienda eso, como que me tranquilicé, como que el Señor me dijo, a ver, tranquila, no pasa nada si no entiendes. Y eso me trajo paz a mi corazón. De repente me dio como ansiedad de no poder entenderlo. Me sentí como hasta tonta. Pero ahorita que dijiste eso, Rafa, que a lo mejor, como dice, no nos afanemos y que si el Señor no quiere que no entienda eso, pues no lo puedo entender o no lo debo entender o no es mi tiempo, o a lo mejor nunca lo voy a saber en esta vida, no lo sé. Pero nada más era un comentario de saber cómo a veces también nos sentimos dentro de todo esto del Señor, porque sí es válido saber que muchos a veces no entendemos o no captamos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero me dio mucha paz esa palabra que dijiste, Rafa, de decir que a lo mejor al Señor pues no le place eso, ¿no? Pero es que, Lo ¿sabes sé. qué, Sharon? Ni siquiera es a lo mejor. El Señor no quiere que nos hagamos ninguna imagen ni semejanza de Él. Y es bien claro cuando nos habla en Éxodo 20, donde vienen las 10 palabras, ¿sí? Los mandamientos, y está bien claro, ¿no? Dice en el verso 4, Éxodo 20, verso 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? O sea, el Señor no lo dice de manera clara, porque además ni siquiera vamos a podernos acercar a lo que es Él, porque nuestra mente es finita, nuestra mente está limitada, ¿sí? Y el Señor eh, no tiene principio y no tiene fin. El Señor es eterno y no podemos imaginarnos lo que Él es. Y para que no cometamos tantas aberraciones como a veces las cometemos, por eso Él nos lo dice bien claro, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y esto es físicamente ni mentalmente. Lo que tenemos que pensar cuando querramos saber cómo es Él, solamente tenemos que recordar que Él es amor, ¿sí? Porque
dio su vida por nosotros. Y eso es lo que hacen los amigos, ¿sí? Lo único que tenemos que recordar es que Él es misericordioso, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio la vida eterna, ¿sí? Tenemos que recordar que Él es bondad, tenemos que recordar que Él es humildad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no lo podemos definir con algo físico como nosotros. La única manera en que podemos entender, aunque sea un poquito, es con los atributos que Él tiene. O sea, sus cualidades, cómo actúa. ¿Me explico? Adelante, Pati. Perdón, es que está mi corazón que se me salta. Estoy recordando una palabra muy hermosa que el Señor me regaló cuando yo tenía 16 años y estaba en el primer amor. Y nadie me la mandó a aprender, yo me la aprendí de memoria, de una Biblia católica que había en la casa, que era la única que hablé, y me pareció, yo me tengo que aprender esto porque es muy bello, miren lo que dice. Porque está escrito, 1 Corintios 1:19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necesidad de la predicación. Y eso a mí me tiene el corazón aquí acelerado. Me acuerdo de eso porque es que realmente todos somos eso, somos unos tonticos tratando de aprender a entender algo que de verdad no vamos a ser capaz. Realmente lo que Dios ha querido siempre es que conozcamos que nos amó, que se entregó por nosotros Así y es. que el mensaje principal es que nosotros debemos seguirle para nuestro propio bien. Yo creo que el mensaje principal de todo, y bueno, nosotros nos deleitamos en conocerlo porque le amamos, queremos aprender más de él y esto hace que nosotros nos acerquemos. En la medida que le conocemos, ¿cómo no amarle? ¿Se acuerdan para qué lo que dice ese verso que dice que de lo más vil y menospreciado tomó el Señor? ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, ¿sí? ¿De qué sirve nuestro conocimiento? Si te sirve el conocimiento para obedecer, eso sí es conocimiento. Si no lo obedeces, eso no es conocimiento. Por eso aquí hemos visto varias veces cuando dice el Señor, mi pueblo murió por falta de conocimiento. ¿Cómo que el pueblo judío no tenía conocimiento? Si a ellos les había entregado la Torá, ¿cómo no iban a tener conocimiento? Pero el problema es que solo se la sabían, inclusive hasta de memoria. El problema cuál fue, que no la cumplían, que no la obedecían. Y por eso el pueblo murió, porque aún teniendo la palabra, no la pusieron en práctica. Y por eso dice a partir del verso 10 ya me salí, pero voy a volver a entrar a Isaías. Ajá, en el capítulo 1, a partir del verso 10 voy a leer, dice, y consta que le está hablando al pueblo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de el Señor, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué habla de Sodoma y Gomorra? Porque el pueblo ya estaba haciendo pura perversión, ¿sí? Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Obviamente en los templos de Isaías todavía estaba el templo y se hacían ahí los holocaustos, ¿no? Los sacrificios para expiar el pecado. Y dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis, no me traigáis más vana ofrenda. Oigan, no me traigáis más vana ofrenda. O sea, ofrenda que no sirva de nada, que no lo haga sinceramente, ¿sí? Dice, el incienso
me es abominación. O sea, detesto ese aroma que generas con el incienso. Dice luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. O sea, está hablando de Rosh Hodesh, del inicio de semana, y día de reposo está hablando del Shabbat. Dice el convocar asamblea, o sea, de las festividades que él menciona en Levítico 23, ¿sí? Dice, y día de reposo al convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ah, sabes que yo guardo todos los Shabbat y cumplo todas las citas del Señor. Híjole, y aquí el Señor nos habla bien fuerte, ¿no? Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Oye, pero si tú me lo pediste, Señor, y lo estoy haciendo, lo estoy obedeciendo. Bueno, ahorita vamos a ver por qué dice que le son gravosas. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El hablar de alguien es asesinato, es homicidio, ¿sí o no? Hasta por eso están llenas de sangre nuestras manos, ¿sí? Dice el verso 16, lavaos y limpiaos. ¿Qué es lo único que nos puede lavar? ¿Qué es lo único que nos puede limpiar? La Su palabra, palabra. el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Se lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Ya ven por qué estaba hastiado de las fiestas del Señor? Porque cumplían las fiestas, cumplían el Shabbat, llevaban holocausto, pero seguían haciendo lo malo. Dice, aprended a hacer, fíjense, esto es lo que quiere el Señor. Y esto es bien claro y no tenemos pretexto. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y solamente después de hacer esto, solamente, ¿qué dice aquí? Venid luego. Así como cuando dice, oye, traes la ofrenda al alfolí y tienes algo contra tu hermano, ¿qué te dice? Primero ve y arregla lo que traes contra tu hermano y después ahora sí ven y deposita tu ofrenda, ¿no? Dice Así. el verso 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Después de que te laves, te limpies, después de que quites la iniquidad, después de que dejes de hacer lo malo, después de que practiques el juicio, restituyas al agraviado, hagas justicia al huérfano, ampares a la viuda. Después de eso, ¿sí? Y dice el verso 19, si quisiereis y oyereis, porque a veces nos entra por un lado y nos sale por otro. Dice, si quisiereis y oyereis, porque oír no nada más es, sí, pues escucho el estudio, pongo un audio, lo que quieras. Oír es, lo escucho y lo retengo y lo practico. Eso es escuchar. Shema Israel. ¿Sí? Escucha inteligentemente, escucha con discernimiento. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Imagínate. Ay, caray, qué duro está esta palabra, ¿no? Demasiado fuerte. Así es el Señor. Ajá. El Señor es de esa manera. El Señor no se anda con medias tintas. Por eso dice que a los tibios, ¿qué pasará?
no Los vomitará vomitaré de de mi sus boca. entrañas. Sí. Entonces, solamente quiero regresar a Isaías en ese mismo capítulo 1. Ujú. No, está bien. Hasta ahí quería llegar. Entonces, creo que cuando sale algo así es porque el Señor pone en nuestro corazón eso, aunque aparentemente no tiene nada que ver con el tema, y el Señor quiere recordarnos todos los días que necesitamos lavarnos y limpiarnos con su palabra, restituida al agraviado, que hagamos justicia al huérfano y que amparemos a la viuda, que no le juguemos al estudiante que solo aprende, aprende, aprende y que no practica y que explota, ¿no? De tanto comer y de no compartir y de no practicar. ¿De acuerdo?